Yo vivía en Zipaquirá y trabajaba en la planta colombiana de soda, que es lo que es hoy en día Refisal. Y el 3 de agosto del 48 organizaron en Zipaquirá una carrera de Zipaquirá a donde es Centro Chía y regresar para conmemorar las festividades de los mártires zipaquireños. Daban un reloj de pulso de premio y a mí me gustó el reloj, dije yo me lo puedo ganar porque tenía una bicicleta, andaba todos los días de Zipaquirá a la planta y volver y me inscribí. Había dos muchachos, Eduardo Rosso y Humberto Villaquirán, que ellos decían que habían venido a correr aquí a Bogotá y que les había ido bien y no sé qué más cosas. Y yo, bueno, pues me ganarán estos, pero de todos modos yo hago el deber. Cuando llegamos a Zipaquirá, habían dicho que la entrada era por la carrera octava en contravía y había que llegar y darle una vuelta al parque. Entonces, claro, yo le arranqué como 3 cuadras antes en la subida y cuando vio que lo había sacado, entonces él se metió por la carrera novena pensando que como tenía más relación me iba a sacar ventaja ahí mientras yo llegaba al parque y resulta que yo llegué, le di la vuelta al parque y alcancé a dar la vuelta y casi llegar frente a la alcaldía cuando el otro apenas asomaba en el parque. Le gané lejos. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Yo me traen de la ciudad de Manizales a Bogotá, a Emisoras Nuevo Mundo en octubre de 1949 y estaba precisamente Efraín Forero en su gran apogeo. Estaba corriendo y ganaba todo absolutamente, sobre todo aquellas competencias de tipo regional, por ejemplo la doble a Villapinzón, la doble a Girardot, había la doble a Tunja, etapas de 2 días. Y Efraín Forero era el mandacallar, el hombre que corría con una bicicleta vieja, de esas bicicletas pesadas. La bicicleta era de los mensajeros, porque él era mensajero y hacía su trabajo en la planta de soda de Zipaquirá y se transportaba de su casa a la planta. Cuando terminaba, él salía en su bicicleta e iba a su casa. Tierras del Dorado, de Ruana al Altiplanicie o de Poncho Calentano. Me dio por hacer una contrarreloj para ver qué tanto andaba, hice un recorrido de 12 kilómetros, contando el tiempo con el reloj, 12 kilómetros exactos. Y hice un promedio más de 40, como de 41 por hora. Entonces decía, ve, yo puedo correr. Por mucho que anden en Bogotá, pues no creo que me ganen muy fácil. Y me dio por venir a correr a Bogotá, vine a averiguar si había zapatilla y uniforme y no se consiguen en ninguna parte. Compré una camiseta, una pantaloneta de fútbol y vine a correr, a los 8 días vine a correr, me inscribí, vine a correr, había una doble a Chía. Llegué y estaban estrenando las bicicletas automoto de carreras que han llegado, las primeras que llegaron con cambios. Se pusieron a mirarme y a mamarme gallo, a reírse y le decía el uno al otro, uy hermano, mira qué pinta ciclista, el otro no, pero mira esa belleza de bicicleta. Yo de por sí siempre he sido rebelde, entonces me dio rabia y dije, o les gano o me muero encima, pero me desquito de estos. Y salimos para la carrera. Cuando llegamos a la calle 34, que comienza una subida para bajar después al museo, donde era la llegada, como les había sacado buena ventaja en el arrancón que les pegué subiendo, dije, no, pues aquí les gano. Y les arranqué y les gané, pero lejos. Entonces pues me fui feliz para Zipaquirá, dije, bueno, ya les gané, pero entonces cuando iba llegando allá dije, voy a correr otra prueba por seguirles fregando la vida. Y seguí corriendo, de ahí en adelante seguí corriendo. Todos los sábados me inscribía y corría todos los domingos. Y todas se las ganaba. Después de eso, en diciembre me seleccionaron, apenas llevaba 2 meses corriendo, me seleccionaron para los Juegos Nacionales, que fueron en Santa Marta. Allá llegué primero con el cura Rosso a la rueda, y hicimos primero y segundo. Le ganamos al Valle y a todos. Y al año siguiente, eso fue en el 49, ya en el 50 había los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Guatemala, entonces yo quedé seleccionado. La verdad es que yo
admiro al Zipa porque conozco su historia. Aquí él fue el ganador de la primera medalla en una competencia representando a Colombia en Guatemala en el año 1950. Las escapadas. Basta recordar que en 1950, aún sin que en Colombia hubiésemos construido velódromo, un equipo colombiano ganó la medalla de oro en los 4.000 metros por equipo en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. La Vuelta a Colombia, soy en capacidad de decirlo por mis años, es más historia del Zipa que de los dirigentes de la época, porque él fue quien a los dirigentes de esa época les dijo: ¿por qué no hacemos una Vuelta a Colombia? ¿Por qué no hacemos algo como hacen en otros países? Y al fin, un señor del tiempo le dijo: voy a ver si le consigo patrocinio, y lo consiguió con el tiempo. No por gracia de él la concedió, y eso se le debe a la iniciación del ciclismo colombiano. Qué bueno es ser cundinamarqués, qué bueno es ser de Cundinamarca. Bueno, pues como yo había lanzado la idea de hacer la Vuelta a Colombia y me trataron de loco y de creído y todo lo imaginable, entonces cuando se confirmó que se iba a hacer la vuelta porque el tiempo iba a patrocinar los gastos de los ciclistas, comencé a entrenar en forma y me hacía unos entrenamientos bastante largos. Duré como unos 2 meses y medio haciendo todos los jueves un entrenamiento entre 220 y 250 kilómetros. Cuando decorrió la Vuelta a Colombia, que ya se programó y se inició el 5 de enero del 51, yo llegué a inscribirme el día anterior de que comenzaba la vuelta, porque como trabajaba en la planta, entonces me tocó llegar ese día a inscribirme. Cuando yo llegué a inscribirme, estaban los del Valle del Cauca ahí. Cuando yo llegué, claro, todos me salieron: hola Zipa, ¿cómo le va? Entonces Galo Chiriboga se quedó mirándome. Dije: ah, ¿tú eres el Zipa? Le dije: sí, eso dicen, ¿no? Dice: pues mira, vos serás el berraco aquí, pero en la vuelta te vamos a ganar. Le dije: hombre, pues los felicito, que gane. Qué bueno es ser de Cundinamarca. Qué bueno. Coroné en letras y cuando comencé a bajar, yo no había oído el carro que llegara, entonces pensé que si de pronto el carro no iba, podía pinchar y no tenía repuesto. Entonces volví a mirar y por volver a mirar me encontré con una zanja diagonal. Cuando la rueda delantera cayó en la zanja, me sacó por encima, caí sobre una piedra y quedé casi sin respiración. Entonces mi mamá, que me acompañaba, se bajó toda asustada. ¿Qué pasó? No, nada, pero yo casi no pude hablar. Le dije: échenme agua, me echaron agua y volví a hablar. Entonces de juez mío iba el Pollo Ortiz, que era un ciclista con el que estaba en Guatemala, que era también. Entonces dijo: hombre, Zipa, no se mate, si usted tiene mucha ventaja, ¿para qué se pone a matarse? Yo no le contesté nada, pero me dio una rabia tremenda y cogí la bicicleta, agarré a bajar con todo. Al día siguiente la etapa era Manizales-Cartago y amaneció lloviendo, entonces cuando llovía a mí me daba pereza, me gustaba era que hiciera bastante sol. Y dije: no, me voy a ir a rueda y en el embalaje les gano. Pero llegando a Cartago, como 1 kilómetro antes, pinché la rueda trasera y el carro se ha quedado, venían un poco de carros adelante, y como vi que no llegaba el carro, entonces me monté en la bicicleta pinchada y seguí bajando, y así llegué a la meta con la bicicleta pinchada. Cuando íbamos llegando a Cali había que pasar el puente de Juanchito. Yo no conocía, y el puente tenía unas tablas a lo largo que eran unidas así, pero había una tabla que estaba separada y quedaba así como en B. Y como yo iba detrás de otros que iban adelante mío, entonces cuando yo llegué a eso no me di cuenta y la rueda se me metió en medio de las tablas y me sacó por encima la bicicleta. Si no es porque me agarro de la baranda del puente, hubiera caído al río. Llegamos a Tocayma en lote, el repecho que hay a la entrada, ahí apreté el paso, lo saqué y seguí a mi paso. Y le llegué como con 17 minutos de ventaja al segundo a Bogotá. Ese fue el final de la vuelta. Linda na poima, como toca y mano ahí.
CIPA Forero es una institución no solamente en el ciclismo, sino en todo el deporte nacional. Yo recuerdo desde muy pequeño que fui aficionado, pues seguía desde la primera vuelta que corrió el CIPA hasta posteriormente en las 3, 4, 5 vueltas donde ya llegaron los antioqueños y la pelea que él hacía, pelea en términos amistosos desde luego. Efraín Forero siempre se caracterizó, especialmente porque fue un gran profesional, un gran compañero en la ruta. Él de pronto auxiliaba a otros compañeros, en momentos de angustia él los auxiliaba, a sabiendas de que los igualaba y se pasaba y ganaba. Pero fue un gran compañero y sobre todo era un hombre elegante en su bicicleta vieja. No se me olvida jamás, era muy simpático. Fue entrenador del equipo femenino que fue a Francia, el equipo de Postobón. Me dio aquí por formar un equipo de ciclismo femenino y comencé a las muchachas que veían andando en bicicleta a decirles que yo tenía un club, que fueran y se inscribieran y que yo las entrenaba y todo eso. Pues duré mucho tiempo porque casi nadie quería, las mujeres no les gustaba casi el ciclismo y sobre todo los hermanos o los novios. No, ¿usted qué van a montarse en una bicicleta? Eso no es para las mujeres, es para los hombres, ¿no? Que casi no las dejaban, pero sin embargo logré conseguir primeramente 4. Y yo les hacía carreritas y había gente que llegaba y veía. Y yo seguía pues a todas las que veía diciéndoles. Después llegó un grupito de 7. Y cuando ya tenía las 7, entonces llegué a la liga a decir que me hicieran competencia para las mujeres. Dijeron que no, que ellos no le hacían, que ellos no se metían en ese lío. Le dije, entonces, hágame una autorización, que ustedes me autorizan para que yo le haga las competencias. Porque no me las querían afiliar a la liga. Que ellos no afiliaban viejas, que no sé qué. Le dije, o las afilian, o yo y me quejo a Coldeportes. Entonces sí me dijo, bueno, está bien, las vamos a afiliar. Llegue usted por esta tierra a saber lo que es sabroso, por donde usted mira. La alcaldía había hecho un museo de ciclismo en la Quinta con Quinta, en un edificio que tiene ahí la alcaldía. Y yo presté no presté yo, sino un hijo mío, porque yo dejé todos los trofeos en Zipaquirá. Prestó unos trofeos míos y fui a conocer el museo y todo eso. Y allá me encontré con Nairo Quintana, que había ganado el Tour del Avenir, que ahora es el Tour del Avenir, no es la Route de Francia, sino el Tour del Avenir. Me contó que lo había ganado y yo lo felicité y estuvimos hablando. Y le dije, hombre, pues usted sí ganó allá y ganó fácil, yo considero que tú vas a ser un buen ciclista. Entonces le dije yo, hay unas cosas especiales en el ciclismo que te las voy a comentar para que las tengas en cuenta. Uno tiene que ir corriendo, cuando va corriendo, ir con 3 metas precisas. La primera es no tenerle miedo a nadie. La segunda, pensar que como uno se entrenó bien, uno va con las condiciones necesarias y que es capaz, que puede ganar. Y la otra es que uno vaya con la seguridad que como uno se entrenó, va a ganar. No pensar en estar atrás, sino pensar en ganar. El CIPA es un ejemplo para toda la juventud colombiana. Es un verdadero estandarte del deporte colombiano. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los amantes del ciclismo, todos los practicantes del ciclismo, sobre todo los jóvenes y niños que les gusta el ciclismo, que sigan practicando su deporte, y los que están en edad de competir, que lo hagan por su propia voluntad. Y si encuentran tropiezos por el patrocinio o algunas cosas, pues yo creo que es por el estilo de lo que me pasó a mí cuando comencé. Yo no tenía ayuda casi de nadie y yo corría, cuando comencé a correr yo corría y pagaba la inscripción. Me ganaba 2 pesos diarios y yo pagaba cada 8 días 10 pesos de inscripción por correr. Entonces yo les recomiendo que a los que les gusta el ciclismo y quieran ser buenos ciclistas, pongan de su parte, sacrifiquen parte de sus entradas monetarias y le pongan voluntad. Así que no olviden estas recomendaciones, pónganse pilas
y practiquen su ciclismo, que además de ser un deporte muy bonito, le da a uno la oportunidad cuando lo seleccionan para ir a otros países, conocer panoramas diferentes a los que uno ve todos los días, porque en la bicicleta tiene una chance de conocer muchas regiones. Entonces esa es la recomendación que yo tengo para hacerle a todos los que son amantes del ciclismo. Se aproxima el final de la competencia y viene el puntero de ella, es Efraín Forero Triviño, el Zipa de Zipaquirá, Cundinamarca. ¡Qué bien, qué competencia tan extraordinaria la que ha realizado este ciclista cundinamarqués! Viene ganando la etapa, ahí aparece, está a 50 metros, viene en una velocidad extraordinaria, ¡qué bien! El público lo aplaude, grita la gente y Efraín con la mano arriba saluda y gana la etapa en forma espectacular. Qué bueno es ser cundinamarqués. Gracias por hacerle un homenaje al Zipa. Ustedes se acordaron de él.